Muy buenas tardes a todos y a todas, una vez más a este su espacio, Cápsulas del Reino, que ya abrió sus puertas a través de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube. Bueno, Reyes, una vez más con ustedes, pues agradecidos y deseándoles lo mejor de la vida, que la vida en plenitud sea una realidad práctica, manifestada, atrayendo todos los beneficios y todos los recursos que están implícitos en sus corazones para ser manifestados, para exteriorizarlos y manifestarlos en esta vida, cambiando nuestro entorno, incluso nuestro contorno, y añadiendo buena medida de felicidad a nuestro ser integralmente, que es para lo cual realmente fuimos creados y estamos plantados acá ahora mismo en el planeta. Muy bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, tu amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Pues bien, hoy vamos a darle continuidad al tema que hemos titulado La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y hemos cubierto 3 cápsulas con respecto a este tema y estaremos cubriendo pues hoy en la número 4 para continuar con el desarrollo y la construcción de este tema. Es como lo que llamamos acá en Venezuela, es un combo, son 3 en 1, ya que las 3 características, los 3 términos en sí, apuntan hacia una sola cosa en 3 manifestaciones o en 3, digamos, operaciones distintas. Para ello yo le voy a pedir entonces que vaya a sus Biblias a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Pero antes de leer, yo quisiera pedirle por favor que se suscriba a nuestro canal, activando la campanita, y de esta manera pues usted dándole me gusta a nuestras cápsulas, a nuestro canal, todas estas cápsulas, todos estos digamos extractos vaciados a manera de cápsula, que es la denominación que le hemos dado, pues estarán llegando oportunamente a sus cuentas, a sus correos, y usted tendrá pues acceso a ellas para escucharla, y también pues nos gustaría escuchar sus comentarios en nuestro canal. Estamos abiertos a todos, somos personas abiertas, somos personas que estamos en el planeta con una misión bien clara, y es aprender. Pues quien pretenda saber en este tiempo, lamentándolo mucho, está ignorando la vida, ya que una persona cuando deja de aprender, por supuesto, esta persona ya dejó de enseñar, y ese no es nuestro caso. Muy bien, vamos al tema sin más preámbulo. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de la forma del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Pablo, en los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, haciendo o cumpliendo con nuestros deseos, nuestras pasiones, y dice Pablo, los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Pues, muy bien, esta lectura pues es importante en esta parte del estudio analizar. Hemos visto lo que la palabra diablo a la luz del texto griego implica. Hemos visto que básicamente, para hacer la historia corta y ganar el tiempo que necesitamos para vaciar
otro contenido, diablo describe básicamente, para simplificarlo a términos claros y sencillos, es la mente carnal, bajo ley, una mente sometida bajo ley, bajo el régimen de la ley o lo que fue el pacto mosaico. Básicamente era eso. Ahora bien, quedamos en analizar en este pasaje el término aire. Cuando Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, nosotros analizamos en la cápsula pasada muy brevemente, por supuesto, recuerde que son extractos, analizamos la palabra muy, digamos, someramente, muy elementalmente, la palabra o el término principado y príncipe, debo decir, y también la palabra, el término potestad, que viene del griego eusocia, que implica un derecho legal. Ahora, ¿sobre qué? ¿Sobre quiénes se ejercía este derecho o este príncipe ejercía un derecho legal? Dice que el príncipe de la potestad del aire. Y ese es el término, esa es la palabra que vamos a analizar en estos 20 minutos que estaremos vaciando de contenido escritural bíblico en esta cápsula. Bueno, la primera vez que el apóstol Pablo utiliza el término aire se da en un conjunto, debo decir, de elementos proféticos, elementos que mayormente tenían que ver con la estructura profética del antiguo pacto. Pablo utiliza estos términos, la primera vez que utiliza, repito, la palabra aire, la utiliza dentro de un conjunto de estos términos proféticos que a su vez obedecen también a un lenguaje profético. Eso fue en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Es el término aire, dice, y seremos recibidos en el aire, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, se incluía, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor, o seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora bien, usted tiene que considerar una cosa muy importante si de entender la Biblia, si de extraer un entendimiento claro de la Biblia se trata. Y es que el simbolismo, los lenguajes figurados o lenguajes figurados contenidos en las Escrituras no puede pasarse por alto, no pueden ser obviados. Y en este caso se está hablando de un lenguaje totalmente simbólico. Es un conjunto de elementos que obedecen a un lenguaje simbólico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, voz de mando, voz de trompeta, arcángel de Dios, nubes. Y eso para la mentalidad judía tenía un significado, tenía una aplicación en su diario vivir, en sus asuntos personales o cotidianos. Y usted y yo, porque queramos darle una interpretación literal, pues no estamos autorizados para cambiar el sentido y el significado de lo que se quiso decir. Ahora, observa algo con respecto a Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, sobre este susodicho rapto, arrebatamiento físico, el que se está hablando acá, que no hay cosa más traída por los cabellos, más desadaptada de la verdad, más diametralmente opuesto al sentido correcto de estos pasajes que esa teoría. Fíjate, dice Pablo que iban a estar con el Señor, serían recibidos en el aire para estar con el Señor. Ahora, observa dos pasajes importantes. Número 1, Filipenses capítulo 3, verso 20. El apóstol Pablo dice allí que nuestra ciudadanía, es decir, la de la iglesia del primer siglo, estaba en los cielos, de donde ellos esperaban al Señor. O sea, había una ciudadanía espiritual, había una ciudadanía de orden, naturaleza y carácter espiritual que
le daba una posición a la iglesia del primer siglo, y eso es lo que se llamó cielo. Cielo es una dimensión acá en este pasaje que estoy citando de Filipenses, es una dimensión donde ya la iglesia estaba insertada. Por eso es que Pablo también dice a los colosenses que estamos sentados o estaban sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. De manera que la iglesia estaba posesionada, estaba sentada en un ámbito espiritual que implicaba reino, implicaba dominio, implicaba gobierno, y esto era de carácter y naturaleza espiritual. Ahora, Pablo está diciendo que la ciudadanía de la iglesia y de él estaba en el cielo, y desde esa posición del cielo, desde ese ámbito, desde esa dimensión llamada cielo, era que ellos esperaban al Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el lugar donde la presencia de Cristo, y es el término parusía que vamos a utilizar o vamos a estudiar en cualquier momento, ese es uno de los temas que está pendiente para estudiar, para analizar. El término parusía, que es la palabra presencia que los católicos tradujeron a Reina Valera por venida, que es totalmente incorrecta, está hablando de la presencia de Cristo contenida en la iglesia, que era su cuerpo. Esa presencia estaba en el espíritu. Y esa presencia tenía que descender para vestir el entendimiento del hombre, el alma del hombre, y de esta forma, pues, estar posesionados de Cristo, revestidos de Cristo, y poder llegar a su medida, a su estatura y a su plenitud. Que esta fue la misión más importante que la iglesia tuvo durante el primer siglo. Ahora fíjate con esto en mente, importante. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, dice que el príncipe de la potestad del aire, ¿de qué nos está hablando entonces? ¿De qué aire nos habla? Pablo aquí, usando el término aire como metáfora, está hablando del alma del hombre. Está hablando de los pensamientos, de la mente específicamente del hombre. En la tipología hebrea existían tres elementos o tres lugares que se usaban como metáfora para describir el ser íntegro del hombre. Por ejemplo, el cielo se utilizaba como símbolo del espíritu del hombre. El término aire se utilizaba como símbolo del alma del hombre, y el término tierra se utilizaba como la parte física o el cuerpo físico del hombre. Estos tres componentes que se usaban como metáfora describían por separado cada composición del hombre como espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la palabra aire aquí en Efesios está describiendo el alma del hombre, específicamente el área de la mente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el príncipe de la potestad del aire ejercía dominio y control sobre las mentes de todos aquellos, de todos y todas aquellas que estaban ¿en qué? En desobediencia. ¿Qué dijo Pablo en este pasaje? Pablo dijo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora fíjate, vamos a descubrir quién sometió a los hombres en desobediencia y por cuál razón. Porque solo así descubriremos quién es ese príncipe. Romanos capítulo 11, no recuerdo el pasaje, dice que Dios los sujetó a todos en desobediencia. ¿Por qué? Por medio de la ley. Porque la ley los encerró a todos bajo pecado. Y el término ahí, bajo pecado, implica bajo el control del pecado, y eso es lo que era la desobediencia. Entonces todos eran hijos de desobediencia. Lo que nos está diciendo era que la ley era el príncipe, era el principado que gobernaba o ejercía un derecho legal sobre las mentes de todos aquellos que estaban bajo ese dominio. De manera que el diablo que se está describiendo acá no era otra cosa que esa mentalidad bajo el control de la ley. Porque una mentalidad bajo el control de la ley, una mente carnal,
era una mente enemiga de los propósitos de Dios, era una mente adversa, antagónica a la agenda de Dios. No hay nada más diablo que una mente carnal durante el primer siglo. Es interesante esto porque el término diablo no aparece en el Antiguo Testamento, sino que se genera, se origina, es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene una implicación donde Pablo con mucha claridad describe lo que es una mente. O sea, fue una forma de apodo, fue una apodosis, el término que Pablo utiliza, diabolos, para describir la mente carnal, la mente que no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque es desobediente, porque está bajo el control de la carne, está bajo el control de los deseos pecaminosos. La mente carnal no se puede sujetar a Dios porque no puede, dijo el apóstol Pablo. Entonces, nos queda claro, nos queda muy claro de que entonces aquí la palabra aire está describiendo la mentalidad del hombre. Nos queda muy claro además de que el príncipe de la potestad del aire, el príncipe era la ley, que los encerró a todos bajo pecado. Y te voy a dar una perlita, quizá esto va a sonar muy duro para las mentes religiosas, quizá esto va a generar mucha roncha en nuestros suscriptores, pero hay que decirla. La ley, el pacto de la ley, es decir, el legalismo de la ley, fue uno de los diablos más adversos y enemigos de la gracia y de Cristo, o de la gracia que se manifestó por medio de Cristo. Fíjate que el autor al Evangelio según San Juan lo dijo de esta manera muy sencilla, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que la ley no tenía verdad. Porque si la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, entonces en la ley no hubo verdad. Claro que no la hubo. La ley no contuvo la sustancia, la ley no contuvo la imagen. La ley era solo una sombra, una fotografía. Por ende no podía solucionar el problema que había en el hombre, en el ser humano. La ley fue como aquel médico que tiene la capacidad de diagnosticar una enfermedad en la persona, pero carece de los recursos para sanarla. Ese fue, por supuesto, el déficit más grande que la ley tuvo. Por eso cuando aparece la gracia que se manifiesta y la verdad por medio de Jesucristo, uno de los enemigos más fuertes a los que le tocó a Cristo quitar, someter, subyugar bajo sus pies, fue la ley. La ley convertida en legalismos, mandamientos de hombres. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que realmente la ley hizo. La ley fue revelada es para revelar el pecado. La ley fue manifestada fue para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo llama a la ley en su segunda carta a los Corintios como el ministerio de la condenación, el ministerio de muerte. Y fíjate lo que dijo el autor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14, cuando dijo: por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio de la muerte era el pecado. ¿Ok? Cuyo poder se lo dio la ley, como lo dice 1 Corintios 15, 57, o 15, 56, por ahí está de 1 Corintios 15, donde Pablo dice que el pecado reinó por la muerte y la ley le dio el poder al pecado. De esta manera entonces,
concluimos con esta cuarta cápsula acerca de lo que es el diablo. Ya nos queda muy claro de que la mente carnal, el diablo fue la mente carnal controlada y bajo el régimen de la ley mosaica. No hubo nada más diabólico que la mente del hombre, que era un impedimento que pervertía, corrompía, tergiversaba, traducía, interpretaba todo conocimiento hacia una forma pervertida a la razón humana. O sea, la información que traducía o que interpretaba, cuando llegaba en manos de este vehículo llamado el diablo, en la mente carnal del hombre, la traducción se corrompía. La traducción se tergiversaba, y así tergiversada y corrompida llegaba a la razón del ser humano. Para cerrar, esto fue lo que dijo exactamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. En adelante, cuando dijo: pero el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. El hombre natural allí tiene que ver el hombre que es gobernado por la mente carnal, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque las tergiversa, las corrompe, porque no las puede entender, porque el mismo diablo, esa mente torcida que estuvo puesta a propósito para torcer, para hacer obstáculo, para torpedear el propósito de Dios, no la puede entender. Pero luego te dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. ¿Cuál es el hombre espiritual? El hombre que tiene la mente iluminada, el hombre que tuvo la mente iluminada en la gracia,